Intereconomía, el consultorio de bolsa. Pues 36 minutos pasan de las 9 de la mañana. Es momento de continuar aquí en nuestro tiempo de consultorio de bolsa. Esta mañana con Juan Ignacio Marrón, analista independiente y fundador de Inversores. 915331851 609224716 para WhatsApp, notas de voz y nuestro canal de YouTube. Juan Ignacio, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Bueno, hoy con los índices europeos viendo como hoy caen con fuerza, un 2,40% está cayendo. Alemania, jornada negra que aún es más agudizada en el caso del IBEX 35, 2,60%. París algo menos, un 87%. Y vemos esas caídas extendidas también en ese Eurostock del 2,31% y con unos futuros que en el caso de Estados Unidos ahora sí que están cayendo con fuerza. Ayer estuvo estable Wall Street, pero ahora el Dow Jones, el de la economía tradicional, 1,40% anticipa de caída, algo más el futuro del Nasdaq, el Russell 2000, 2,45% a la baja. ¿Cuál es la fotografía? ¿Qué están diciendo los índices? Bueno, lo que están diciendo es que no tienen todas consigo, ¿no? Al final, cualquier noticia que venga ahora mismo de Oriente Medio es lo que más pesa en el mercado y, por lo tanto, pues mientras no haya una desescalada, y no parece que sea el escenario precisamente principal, pues en principio viene el nerviosismo. Las subidas que veíamos ayer en los índices se deben probablemente más a un cierre de coberturas del fin de semana, que se habían abierto muchas de ellas el viernes, donde ya se estaba anunciando que podía haber probablemente una intervención militar durante el fin de semana, con el aviso de que el personal de las embajadas fuera saliendo de Irán, y en este caso pues al final se ha confirmado. Ese cierre de coberturas pues provocó también, al aguantar los soportes cuantitativos, pues unas subidas muy notables que luego, pues como estamos viendo en la sesión asiática y europea, pues no están aguantando. Volvemos otra vez al nerviosismo. Vamos con consultas y te preguntan: buenos días, gracias por la ayuda, soy Juan desde Andorra. Por favor, deme 3 acciones para comprar ya aprovechando las caídas, una europea y una en el IBEX, otra también en Estados Unidos. 3 valores, uno en cada. Pues vamos a ver. Yo lo que diría es que evidentemente todo lo que tenga que ver con energía pues es interesante, no por la situación en la que estamos ahora mismo, sino también por la propia valoración. Yo le diría a una compañía que es Technip, que es una de las que a mí personalmente pues me gusta. Está cayendo ahora mismo un 0,4%, pero es verdad que tiene una situación, yo creo que bastante interesante. En el largo plazo pues está dentro de un lateral, pero mientras no pierda 32 en principio podría seguir haciéndolo bien, y en el corto plazo pues lo que ha venido a sido una recuperación, pasar de una tendencia bajista a lateral y posteriormente a alcista desde el pasado mes de febrero, con lo cual ha ido mejorando progresivamente. Vemos que las caídas que están ahora mismo. Juan Ignacio, perdona, es que no te estoy escuchando bien. No sé si es cuestión de movimiento o si ahora te escucho un poco mejor. Para que no muevas mucho la cabeza, por si no, tenemos que retomar la conexión. Así. No te preocupes. Dime. Bueno, dejo la cabeza quieta entonces. Decía que está cayendo a la zona de los retrocesos alcistas de Fibonacci y por lo tanto pues está en una zona, yo creo, bastante interesante. Fíjate, para decirte algo muy específico y muy concreto, está cotizando en el percentil del 14%. Esto quiere decir que comprando en estos niveles en los que está 35-20, y estamos diciendo con unos stops por debajo de los 30 dólares, podría en principio tener una probabilidad de que en las próximas 20 sesiones cotice por encima de estos niveles del 85%. Por lo tanto, yo creo que podría ser algo interesante. Yo le diría que sector energía, evidentemente, pero también utilities son los más interesantes a día de hoy por el entorno en el que estamos y por lo tanto de donde yo me centraría.
Ujú. Voy a colar yo una pregunta teniendo a un Brent que está buscando esos $81, un West Ujú. Texas que está en esos $74 y quería preguntarte por niveles propiamente una vez que el titular y el temor está en medio de ese shock en lo que puede llegar en los precios de ese oro negro. Venga, vamos a centrarnos en el Brent, que es el activo que estoy cargando ahora mismo. Bueno, pues Ujú. como la correlación es muy alta entre los dos, de hecho prácticamente del 100%, analizando uno tenemos también el West Texas. En el caso del Brent, los niveles fundamentales son 69,93, es el punto que no puede perder bajo ningún concepto. La subida que le ha llevado a los $80, donde está cotizando ahora mismo, 80,80, no viene de ahora. En realidad viene de mucho antes, en particular si nos centramos en el medio plazo, desde que rompe al alza los 63,68. Esto sucede en el mes de enero y por lo tanto, bueno, pues eso es lo que está provocando la situación que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, no es nuevo, no podemos decir que sea una situación nueva ni mucho menos, pero sí es algo que evidentemente condiciona. Mientras no perdamos 69,90, en principio seguiría todo siendo muy favorable para el precio del petróleo. Por debajo de 80,76 sí podríamos esperar algún tipo de corrección, pero en todo caso sería de momento puramente puntual, no tendría mayores consecuencias, al menos en el corto plazo. Ujú. Vamos con una llamada. Carmen, muy buenos días. Buenos días. Quería preguntarle al analista por dos valores. Uno es Crédit Agricole, banco francés, ¿qué perspectivas le ve? Lo tengo con ganancias. Y también el otro es Solaria, que también lo tengo con ganancias, pero ha subido muchísimo y luego ha bajado lo mismo. Yo estaba pensando en invertir un poquito en Merlin Property y un poquito más en Solaria, pensando en el futuro, pero ahora lo veo como muy negro. ¿Podría decirme el analista, por favor, qué opina él? Bueno, pues Muy vamos con bien. ello. Gracias, Carmen. Juan Ignacio. En el caso de Crédit Agricole, en el largo plazo tiene una tendencia alcista, a nivel estructural exactamente igual, por lo tanto es muy positivo. Probabilidades de cara al próximo año siguen siendo favorables, estamos hablando entre 60 y 66% de que siga haciéndolo mejor, por lo tanto eso es positivo. De hecho, entrando a los niveles actuales, que estamos hablando de 17,71, las probabilidades serían del 72% de que siga cotizando por encima de estos niveles en el próximo año. Por lo tanto, interesante. Eso sí, 15,57 sería el nivel que determinaría el final de la tendencia alcista y por lo tanto lo que en este plazo, en el largo plazo, supondría el nivel a vigilar, donde deberíamos poner los stops. Si nos centramos en el corto plazo, aquí la situación también es bastante favorable. Tenemos un Crédit Agricole con una tendencia alcista, tanto de corto como de medio plazo. Acaba de caer a la zona de los retrocesos alcistas de Fibonacci. En realidad, con la apertura de hoy lo estaría perdiendo. Mientras no pierda 17,22 en principio en el corto plazo, la tendencia seguiría siendo alcista. Es verdad que al perder esa región de los retrocesos alcistas de Fibonacci hace más probable que se puedan producir retesteos, el volver a visitar esa zona de 17,22. Yo personalmente esperaría unos días antes de tomar una posición. Es verdad que la tendencia sigue siendo positiva, pero me andaría con cuidado precisamente por la situación en la que estamos. En todo caso, sí creo que es una buena alternativa para incorporar en cartera, pensando en ese medio y largo plazo. Si vamos a Solaria, pues Solaria lo está haciendo francamente bien, está cayendo un 4,5%, pero en el largo plazo vemos que tiene una tendencia totalmente alcista de largo plazo desde el mes de agosto. Ahora mismo, bueno, pues tiene unas probabilidades de que siga haciéndolo bien, es decir, que siga por encima de los 21 euros, entre el 62 y el 67%, lo cual es bastante positivo. Mientras cotice por debajo de 21,14 podemos esperar que se puedan producir correcciones. Interesante quizá pues, tomar posiciones en 14,14 céntimos. En el caso del oyente que ya lo tiene y que pues probablemente poder acumular podría tener sentido en este momento, en el sentido de que en el corto plazo, al caer por debajo de 23,52, está teniendo una corrección que le lleva a estos retrocesos alcistas de Fibonacci. Mientras no pierda el nivel en particular de 19,33,
en principio podría tener sentido tomar estas posiciones también en el medio plazo y en el corto, en la medida en que tiene tendencia alcista. Perder 16,74, nivel de stop, pues sería el que determinaría el final de la tendencia alcista y lo que dejaría de tener sentido mantenerlo en cartera. Y en cuanto a Merlin, pues vamos a ver si podemos analizarlo también. Aquí lo tenemos. Sí, de hecho lo que decía es si pensaba en meterse más en Merlin y en Solaria. Lo digo para el final, para añadirlo. Claro, en el caso de Solaria, desde luego, claramente podría tener mucho sentido. Y en el caso de Merlin, pues también la tendencia es alcista en el largo plazo. Mientras no pierda 12,1, pues en principio sería positivo. Es verdad que las correcciones que ha tenido en el corto plazo son menos importantes que las de Solaria. Está en una situación parecida. Quizá ahora mismo estaría más clara la compra en un Solaria por los niveles en los que está cotizando que Merlin, pero en todo caso, fijémonos que Merlin está cotizando en percentiles del 12%, por lo tanto, tomar una posición en este caso, en los precios actuales de 14,30, supondría una probabilidad del 88% de que cotice en niveles superiores en los próximos 10 días, por lo tanto, podría tener, de 20 días, por lo tanto, podría tener bastante sentido. En todo caso, va a depender también mucho del horizonte temporal en el que se mueva Carmen. Perder 11,85, desde luego, dejaría de tener sentido mantener esta compañía en cartera. Antes de continuar con otras consultas, como decía, para responder un poco, decía, si reduce más de Agricol y sube en Merlin y Solaria, ¿cuál sería tu posición? Yo, desde luego, probablemente entraría en Solaria. Me parece que es muy interesante. Está además en un decía sector. Que ya la tenía, que decía que ya la tenía, parecía elevar más, sí. Sí, por eso. Yo, desde luego, creo que tendría sentido incrementar posiciones precisamente por el sector en el que se encuentra y precisamente porque, además del sector, la disposición desde un punto de vista técnico de la compañía yo creo que es muy bueno y, como hemos visto, además, también con probabilidades muy favorables. Con lo cual, yo creo que sería una buena alternativa, desde luego. Vale, vamos con más consultas. Te pregunta de Sweetpackers: buenos días, ¿podría decirme dónde ve la siguiente resistencia u objetivo en Indra y Repsol? Es la pregunta. Venga, vamos a ver. Vamos a ver en el largo plazo, porque ocurre lo siguiente. Indra está en una situación pues muy buena, muy positiva, está pues cotizando prácticamente en máximos históricos, con lo cual pues ahora mismo no tiene ninguna resistencia como tal. De hecho, lo único que nos puede hacer pensar en algún tipo de resistencia son los porcentiles por arriba, que es lo que hace que pase a ser cada vez menos probable que continúen las subidas. Pero desde luego no tiene sentido estar hablando ahora mismo de resistencias más allá de la que tenemos ahora mismo, 63,98, que no es una resistencia como tal, es simplemente la última zona de giro, en este caso bajista. Mientras siga manteniéndose por encima de 46,89, la tendencia es alcista tanto de largo plazo como estructural y, por lo tanto, en principio es todo muy positivo, con probabilidades del 77% en el largo plazo que siga haciéndolo muy bien y por encima de estos niveles. En el corto y en el medio plazo, pues la tendencia es alcista en ambos casos. Yo lo que le diría es que por debajo de 50,30 que Indra deje probablemente de tener sentido mantenerlo en cartera. Mientras tanto, en principio, no hay nada que haga pensar que no pueda continuar. Un sector pues muy vinculado a la tecnología, pero desde luego también con un segmento de defensa importante, pues que hace que le beneficie un entorno geopolítico como el que tenemos ahora mismo. Probabilidades entre el 60 y el 66% de que siga haciendo nuevos máximos. Por lo tanto, yo creo que antes de pensar en resistencias es preferible pensar en continuaciones de tendencia que pueden extenderse a lo largo del tiempo. Vale, vamos con más consultas. Nos pregunta Virginia 2985: buenos días, ¿cómo ves Santander? ¿Está con ganancias? Venga. Bueno, caídas importantes del 3,93%. En el largo plazo, pues la situación que tiene el Santander
es muy favorable, tendencias alcistas a nivel de largo plazo y estructural en ambos horizontes temporales, mientras no pierda los 5,14, pues en principio sigue siendo muy positivo y como vemos con probabilidades de entre el 63 y el 75% de que siga cotizando o haciendo nuevos máximos. Por lo tanto, en el próximo año es muy favorable. Entrando en niveles actuales de 9,84, pues tenemos probabilidades del 80% de que siga haciéndolo bien en el próximo año. Es muy importante hablar de los niveles de entrada porque no es lo mismo entrar a un nivel que otro, las probabilidades te cambian de forma muy radical. Lo que estamos viendo en pantalla son las distribuciones de probabilidad en función del comportamiento pasado en situaciones equivalentes, ¿no? Y eso pues, hace que cambie mucho la película. En el corto plazo, Santander, pues si además destaca con ganancias, pues bueno, yo le diría que las cuide. De hecho, está perforando ahora mismo el nivel que no debía perder, que es 10,005. En definitiva, ese es el stop donde tenemos que ponerlo de cara a que, teniendo en cuenta qué es lo que haría que la tendencia alcista que teníamos hasta este momento pues se pueda llegar a perder. Él está ahora mismo con unas caídas que provocarían un cambio de tendencia bajista y por lo tanto creo que dejaría de tener sentido en el corto plazo al menos seguir manteniendo Santander. Vamos con una llamada. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Yo entré la semana pasada en Airbus a 190, pero claro, con estas caídas no sé dónde poner el stop en este título. Y por otra parte, en Naturgy está bajando un 6%, pero en realidad estoy oyendo aquí en esta emisora de que en realidad no está bajando un 6, sino que está bajando un 1,5%. ¿Me lo podrían explicar? Porque no lo entiendo esto. Gracias. Venga, vamos a empezar por Airbus. A ver, largo plazo, pues no es muy bonito lo que está haciendo porque acaba de perder la tendencia alcista desde hace unos días, desde el mes de febrero. Ya tenemos una secuencia decreciente y por lo tanto, bueno, pues no es tan positivo. Eso se está traduciendo en el corto plazo también en una pérdida de la tendencia primero que era alcista, pasa a lateral y con la pérdida de los 187 euros, pues pasamos ya a una tendencia bajista. Yo creo que ahora mismo Airbus no está en un momento para tenerlo. Es verdad que las probabilidades pueden hacernos pensar en que puede haber algún tipo de rebote cotizando en los niveles actuales, pues que habría en los próximos días una posibilidad del 75% que cotice en niveles superiores, pero en todo caso está en una tendencia bajista, por lo tanto yo personalmente no lo tendría en cuenta. El stop, si lo tiene en los ahora mismo el stop lo tiene en los $181 que está perforando, por lo tanto es que está en una situación donde debería simplemente cerrarse la posición y esperar a que las circunstancias cambien. El mercado siempre da oportunidades y bueno, pues simplemente hay que esperar a que éstas se produzcan. La segunda de las compañías, Eva, ¿recuerdas cuál era? Sí, te estaba preguntando por Naturgy también, sobre la Naturgy, diferencia ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, en el caso de Naturgy está cayendo ahora mismo un 7%. Lo que estamos viendo es una respuesta en realidad no tanto a la situación geopolítica que desde luego le favorece, sino a movimientos corporativos y movimientos en este caso de deshacerse una posición muy importante del propio BlackRock, con lo cual en realidad es una situación, ya digo, por motivos más corporativos que de otro tipo. En el caso de Naturgy, con estas caídas que estamos viendo, pues dejan una tendencia que en el largo plazo sigue siendo positiva, sigue siendo alcista, y en el corto, pues no. En este caso, en el corto, pues está rompiendo los 25 con 16 euros. Este es el nivel que determinaba el final de la tendencia alcista y por lo tanto pues hace que tengamos que tener especial cuidado. ¿Es probable que se pueda formar algún tipo de zona de giro alcista en estos niveles? Sí. ¿Cambia la película? No. Seguiríamos estando dentro de una tendencia bajista y por lo tanto pues deberíamos
plantear alternativas al propio Naturgy, porque en este caso dejaría de tener sentido en este corto plazo que estoy, como estoy insistiendo. En el medio es que ya teníamos una tendencia bajista. ¿De acuerdo? Vamos con más consultas, pero antes quiero repasar lo que está pasando esta mañana en la bolsa, porque en medio del temor a lo que está pasando, a esa guerra abierta de repente, lleva ya cuarto día Estados Unidos, Irán, temor a una mayor conflagración regional, vemos unas materias primas disparadas y una verdadera jornada negra en las bolsas europeas. El IBEX 35 pierde hasta ahora un 3,71%, está marcando 17.212 puntos. El Eurostock desplome de 2,85%. Frankfurt, el DAX, pierde el 2,99% hasta los 23.888 puntos. En París el CAC 40 pierde un 2,39% y vemos cómo los futuros de Wall Street, que ayer parecía sostenerse y cerrar con tranquilidad, vemos como el Russell 2000 está desplomándose en futuros un 2,74%, el S&P 500 1,61% y un 2% ya es lo que cae en los futuros del Nasdaq, con un índice de volatilidad, con un VIX que ha cruzado los 25,2 y que están máximos de 3 meses. Vamos a seguir con consultas, pero en un día como hoy, Juan Ignacio, no sé cuál sería la estrategia a seguir, tu consejo, en un momento donde estamos pendientes, ¿no?, de realmente la duración, de hasta cuánto pueda escalar, de hasta cuánto se sumen en torno a Estados Unidos. ¿Cuál es la estrategia hacia un inversor? A ver, yo creo que estar en liquidez es una estrategia también, y de hecho es una estrategia muy efectiva cuando las cosas se ponen mal. Preservar el capital yo creo que es lo mejor que se puede hacer. En ese sentido, yo creo que las circunstancias que estamos viendo hoy son mucho más negativas que las que estábamos viendo ayer y las que dejaban ver esas subidas. Y en todo caso quiero dejar claro dos cosas. Uno, que las las subidas que estábamos viendo ayer como decía al principio, respondían más a un cierre de coberturas que realmente a una posición de confianza de que el conflicto en Irán pues no iba a pasar ningún tipo de factura al mercado. Y segundo, que probablemente estamos ante un fondo de mercado donde en principio los institucionales siguen comprando y por lo tanto eso va a hacer probablemente de factor estabilizante, pero aún así pues la liquidez debe ser un elemento que siempre debe jugar a nuestro favor. Por lo tanto, cuidado. Pues nos vamos a quedar con esa recomendación en un día como hoy de batacazo. Muchísimas gracias por responder a todas las consultas, Juan Ignacio Marrón. Gracias, buen día y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.